Damos gloria al Señor. Amados y amadas, vamos a aprovechar, el tiempo está avanzando y tengo el compromiso de terminar. No quiero quedarme a medias, necesito llegar al final por los asuntos que quiero tratar con ustedes con el favor de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Nos ponemos de pie, por favor. Muy bien, otra vez repítanlo. Hermano, este tema me apasiona, este tema en verdad me edifica. Y nada más, antes de que se sienten, quiero por favor que lean el versículo, hermanos, donde está basada, hermanos, esta plática. Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Juan 4, 23 y 24. Muy bien, ahora sí tomen su asiento. Quiero, amados, ir de manera concreta en cada uno de estos puntos y que ustedes me ayuden. Les pedí que no se sentaran hacia atrás, sino que agregaran sillas aquí adelante con el objeto de que puedan lo más cerca estar para que me ayuden a leer algunos conceptos que ustedes van a estar viendo. Amados, este siguiente slide o siguiente diapositiva puse como introducción. En todo escrito, todo tiene un orden. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Amén o no amén? Es el creador de nosotros. Yo les pregunto, ¿el cuerpo tuyo, mi cuerpo, tiene un orden? Bueno, tiene una cabeza, ¿verdad? Y tiene también unos pies. Es increíble, ¿no? Que para que los ingenieros o arquitectos, cuando hacen sus cálculos, lógicamente buscan que ese edificio, aunque esté bonito, no se caiga. Y para ello tienen que poner, ¿qué? Unos cimientos especiales. Pero se dan cuenta cómo nosotros, sin tener metido nuestros pies dentro de la tierra, nos podemos mover y no nos caemos. Claro, muchas veces ya por la edad, ¿verdad? Ya uno las articulaciones van fallando y tenemos que ser sostenidos por bastón o algo, pero sin embargo, ¿te das cuenta cómo hay ese orden? Yo les pregunto, ¿hay un orden en la creación? ¿Hay un orden en el universo? ¿Hay un orden en este planeta Tierra? Pues también hay un orden en los ensayos, hay un orden en los escritos. Cuando estuvimos en Estados Unidos, me interesaba mucho conocer el entorno donde yo iba a realizar mi trabajo ministerial y entramos al colegio, no tan solo para estar aprendiendo inglés, sino me llamó la atención la materia de sociología. Y dentro de la sociología se habla de los problemas sociales en las personas, en la comunidad. Y quiero decirles, hermanos, que en ese tiempo empezamos a contemplar los desórdenes sociales, no el orden social, sino lo que provocan los desórdenes. Pero Dios quiere orden. Y para ello, hermano, aquí ustedes lo ven, los ensayos, por cierto, ¿te acuerdas, cariño, que la maestra nos ponía a hacer ensayos en inglés? Y yo tengo la mala costumbre de poner todo en mayúscula. Y mi primer ensayo que le entregué a la maestra de literatura me puso un 0. Y me dice, no tiene que ser con mayúscula todo. Tiene que utilizar mayúsculas, minúsculas, comas. Allá en la acentuación en inglés no es importante, aquí en español sí. Y desde ahí dije, pues entonces tengo que acostumbrarme a escribir mayúscula y minúscula. Pero también debería de haber un orden en el ensayo. Quiero decirles, hermanos, que en un ensayo, en un escrito, debe de haber una clara introducción.
pero también debe de haber un desarrollo del ensayo, un desarrollo del tema, el qué, cómo, por qué, para qué, pero también debe de haber una conclusión. Entonces, lo que yo empiezo a escribir debe tener un objetivo, pero también debe de haber la conclusión. Ante esto, amados, quiero comentarles que dentro del tema que le mandé a mi hermano Nicolás, le dije, mira, voy a hablar sobre la estructura teológica en la música. Lógicamente no soy profesor de literatura, no soy profesor de español, no soy músico, no entré en conservatorio, pero hay cosas que son básicas, muy básicas, y por ejemplo la definición de lo que es una estructura. La estructura, de latín estructura, es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Otra vez, dentro de una estructura debe de haber un orden. Ejemplo, estudiar la estructura de un himno. Ustedes durante estos días han considerado la estructura en los instrumentos, la estructura en un ensayo musical, la estructura en el coro, etcétera, etcétera. Debe de haber un orden. ¿Amén o no amén? Pero también los elementos que configuran una estructura son definidos por unos rasgos básicos o característicos, y se diferencian y se individualizan los unos respecto a los otros por lo que llamamos rasgos distintivos. Yo les pregunto, ¿tú tienes en tu cuerpo un rasgo distintivo que te identifica a ti diferente al que está a tu lado? ¿Amén o no amén? A ver, ve al que está a tu lado, ¿es igualito? ¿Es igualito? Dice la Biblia que en todo lugar se manifiesta el olor del conocimiento de Dios. ¿Amén o no amén? A ver, checa, ¿a qué huele el que está a tu lado? ¿Huele a cristiano? Ayer eran cerca de las 12 de la noche, había terminado de hablar con un pastor que me pidió hablar con él, y de momento veo a una hermana, ¿verdad?, que estaba muy, no traía suéter. Le dije, hermana, no tiene frío. Hermano, es que no hay agua caliente. Hermana, no se bañe, no se bañe. Póngase de esos perfumes franceses, le decía, ¿verdad? Y hace rato la saludé, hermano, dice, sí, me bañé con agua caliente, hermano. Y bueno, tiene ella rasgos característicos que definen a ella. Número, es mujer, no es hombre, etcétera, etcétera. Así es que hay algo, amados, dentro de ese orden que, hermano, nos identifican. Nos identifican. La Iglesia Cristiana Interdenominacional tiene una identidad. Aunque yo he escuchado que no, yo digo que sí. ¿Saben por qué? Hace 50 años, 1973, 12 de marzo del 73, teniendo yo 14 años, acepté a Cristo. Y empecé como miembro de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Conocí la doctrina presbiteriana porque mi tía asiste, bueno, ya partió con el Señor, asistía a la Iglesia Presbiteriana en Humboldt. Y quiero decirles que conocí, hermano, diferentes religiones, y especialmente la católica, de donde yo venía. Y la Iglesia Católica tiene su identidad. Entonces, hermano, cuando a mí me dicen que la Iglesia Cristiana Interdenominacional no tiene identidad, en mi parecer y mi experiencia, sí tiene. Tiene rasgos distintivos diferentes a los presbiterianos, a los pentecostés, a los bautistas, a la católica. Rasgos distintivos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y a esos rasgos, hermanos, respecto de otros, hermanos, se le conoce como rasgos distintivos o identidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amados, la definición de teología, léalo conmigo, por favor. La teología de sus atributos y perfecciones. La palabra teología es de origen griego, theos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. En consecuencia, teología significa el estudio de Dios. Entonces, cuando hablamos de una estructura teológica,
Entonces estamos hablando de un orden. Y como Dios es un Dios de orden, entonces significa que todo lo creado tiene un orden. Y la música tiene un orden. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y precisamente los rasgos distintivos, hermanos, que debe de haber en la música de Dios, está establecido en su palabra. Por eso lo que comentaba mi hermano Daniel en su exposición del taller, él enfatizaba mucho la necesidad de que todo ministro de música se debe de empapar de la palabra de Dios, no tan solo en el conocimiento del instrumento, sino en el conocimiento a quién va dirigido lo que está tocando. ¿Amén o no amén? De otra manera, si tú no tienes bien definido las bases estructurales, entonces lo mismo te va a dar tocar el instrumento para glorificar a Dios o para el participar en alguna canción del mundo. Va a ser lo mismo. Pero quiero decirte que aquí estamos ministros de música que alaban a Dios. ¿Amén o no amén? Amados, entonces, para ello encontramos una palabra dentro de la estructura de composición que se conoce como verso y también como prosa, que son de los aspectos característicos. Pero no hablemos de la prosa, lo quité de este estudio por el tiempo. Hablemos del verso. Repitan conmigo, ¿qué está ahí escrito? Del lenguaje, es decir, ritmo, repetición, periodicidad y con unos requisitos mínimos de musicalidad propio de las composiciones poéticas. Se sujeta a un conjunto de reglas donde la sonoridad de las palabras y el ritmo de las frases son fundamentales. ¿Se dan cuenta? Como que cuando se escribe, hermano, debe de haber un ritmo. ¿Qué más debe de haber? Una repetición. Debe de haber ¿qué? Una periodicidad. Y hermanos, agregados al aspecto musical, entonces, hermano, hay una composición poética. En la escritura en verso, por lo tanto, el autor se sirve de determinadas estructuras rítmicas como la medida, la rima o las pausas. Esto es del conocimiento de ustedes, porque estuve observando las pausas que estaban haciendo, la musicalidad, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, amados, podemos encontrar ejemplos de himnos, como por ejemplo, un himno en verso, el himno 127. Loores dad a Cristo, loores dad a Cristo Rey, suprema potestad de su divino amor, la ley, postrados aceptad, clamor de su divino amor, la ley, postrados aceptad. Entonces se dan cuenta cómo inclusive dentro de las terminaciones de una estrofa existe, hermano, un ritmo, existe una periodicidad. Hermano, hay un orden dentro de la escritura para poder escribir un himno. Otro ejemplo que les pongo ahí, Iglesia de Cristo, ¿qué? A ver, léalo conmigo. Entonces vean cómo está escrito en verso, utilizando terminaciones. Lógicamente, si la terminación fuera diferente, pues no sería una escritura en verso. Pero sin embargo, el que compone, hermano, como si fuera un poema, qué maravilloso cuando esa escritura tiene un propósito de a quién va dirigido. ¿Da amén o no amén? Amados, quiero decirles, hermanos, así muy concreto, hermano, todo canto, toda escritura de un ministro de música, todo himno, hermano, ¿a quién debe ser dirigido? A Dios. Pero dice la Biblia, hermano, en 1 de Juan 5:7, porque son ¿qué?
¿Qué más? ¿Y estos tres qué? Lo he mencionado, hace 8 días lo prediqué. Imagínense que aquí tengo una naranja. Una naranja. ¿De qué partes está compuesto esta naranja imaginaria que yo tengo? ¿Cuántas partes la componen? La parte de afuera, ¿cómo se le llama? ¿Cáscara de qué? Lo que está dentro de la cáscara, ¿cómo se le llama? Pulpa, ¿verdad? ¿Pulpa de qué? Y lo que está en medio, semilla. ¿Semilla de qué? ¿Cuántos componentes? 3. ¿Y cuántas naranjas? 1. ¿Se dan cuenta? Entonces dice la Biblia, hermano, que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo hecho carne, el Señor Jesús, y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 qué? ¿Son qué? ¿Podemos entender? Podemos entender. No creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿A su nombre? Pero también, hermanos, se utiliza dentro de nuestros coros o himnos las siguientes palabras. Léalo conmigo, por favor. Quiero decirles que empecé a agarrar el himnario y dije, a ver, voy a empezar a ver coro por coro, himno por himno, a ver si dentro de cada coro o de cada himno está esta palabra. Y de ahí salió este resumen. Pero hay como 4, hermanos, que señalé que no tiene ni la palabra Señor, ni la palabra Dios, ni la palabra Jesucristo. En su momento pues hablaré con mi hermano Daniel o con difusiones, porque esto tiene que ver con lo que quiero explicarles enseguida. Y de lo que quiero explicar enseguida, hermano, es lo siguiente. Todo canto debe de ser dirigido ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dentro de lo escrito debe de estar señalado a quién va dirigido. ¿Amén o no amén? Léalo conmigo lo que sea en rojo. Precaución. ¿Qué más? Si un escrito, si un poema no tiene el sujeto, entonces se le conoce como oración impersonal, canción impersonal. ¿Se dan cuenta? Les doy otro ejemplo para irnos. Hermanos, quiero decirles, hermanos, desde aquí estoy viendo si alguien está dormido o no. Y al que está dormido le voy a pedir que me diga un texto bíblico del tema que estoy tratando. ¿Ok? Así es que más vale que estén despiertos. ¿Ok? Hermanos, las oraciones del Padre, hermano, las oraciones deben ser dirigidas ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? ¿Cómo dice Juan 14:13? Hay un orden. Y el Señor Jesucristo dijo, la oración debe de ser dirigida al Padre en mi nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Se dan cuenta que de manera muy sencillita hay un orden? Pero también, hermano, léalo conmigo. Todo lo que ¿qué? ¿Para gloria de quién? Para la gloria de Dios. La participación que han tenido, maravillosa, hermosa, ¿ha sido para qué? Para Dios. Amados hermanos, dice Colosenses 3:17, léalo conmigo. Todo lo que hacéis, ¿de qué? De palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Yo les pregunto, ¿Dios le da su gloria a nosotros? No les escucho. ¿Dios le da la gloria al músico?
Pero hay quienes quieren recibir la gloria, ¿no? Y cuando alguien quiere, un predicador que dice, qué bien predico, qué bien expongo, hermano, ese honor debe ser para Dios. ¿Amén o no amén? Yo he conocido a predicadores que llegó en cierto momento de su ministerio que pensaron que eran más grandes que Dios y empezó su fracaso. Yo he conocido dentro de mis 42 años como pastor personas que han fracasado, pastores que han fracasado, músicos que han fracasado. La gloria debe ser ¿para quién? Para Dios. Amados, continúo. Es importante el siguiente punto. El punto 4, ¿qué debe de ser, hermano? Hermano, no debemos ser remedo de lo que hagamos del mundo. Los escritos, los cánticos no deben de ser una imitación del mundo. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 15 al 17? Léalo conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay una gran diferencia. No puede haber borrachos cristianos, ¿o sí? No puede haber homosexuales cristianos, ¿o sí? Alcohólicos cristianos, lambada cristiana, rock cristiano. ¿Se dan cuenta? No puede haber. Entonces, amados hermanos, la Biblia es muy clara. Entonces, de tal manera, hermano, léalo conmigo. Hermano, lo que ayer comentaba, quiero decirles, hermanos, por mi profesión, antes de que el Señor me mandara a Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar 10 años dando capacitación en aspectos militares. 10 años estuve capacitando en las 12 plantas de Sedena, estuve en la Secretaría de Marina, en astilleros, estuve en la aviación militar. Dios me concedió estar en el hangar presidencial dando capacitación. Llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí me trasladaban a Guadalajara, que está la base principal de mantenimiento de PGR. Tuve la oportunidad de estar dentro del buque Cuauhtémoc, que está 6 meses prácticamente encallado allá en Icacos, en Acapulco. Y estuve dentro de estas instalaciones del buque, que es el estandarte de capacitación para la industria naval. Y quiero decirles, hermanos, que dentro de mi especialidad en norma militar, hubo en una ocasión una llamada de parte de un coronel en donde me dijo: ingeniero, necesitamos su apoyo. ¿Puede usted por teléfono decirnos? Y yo le dije: ustedes lo saben muy bien, yo no puedo dar una asesoría vía telefónica. Ustedes lo saben muy bien. Dice: tiene razón. Y dice: mire, lo esperamos en el campo 1. El campo 1 es enorme, hermanos, es enorme, llega desde allá de Naucalpan hasta la salida hacia Toluca. Y quiero decirles, hermanos, que ya me estaba esperando una escolta de militares. Llegamos a un área secreta. Y cuando entré a esa área secreta me enseñaron el proyecto, y dentro de ese proyecto era el desarrollo de una granada. Y me dice: ingeniero, ya tenemos la coraza, ya sabemos quién nos lo puede proveer, ya tenemos el detonador, ya tenemos las esquirlas, pero necesitamos la resina. ¿La empresa donde usted trabaja puede fabricar esta resina? Por atención al coronel, hermano, le dije: permítame hacer un estudio. Hermano, llegué a mi empresa
quiero decirles que efectivamente la empresa tenía la resina, pero sin embargo yo le dije a la empresa, ustedes saben muy bien que soy pastor y yo no puedo hacer negocio matando gente. Y ya me dijo el director, tú eres el responsable de industria militar, tú eres el que decides. De manera formal, a través de un escrito, le informé a Sedena que no era posible fabricar esa resina. Quiero decirles, hermano, el cómo nosotros dentro de nuestra profesión, dentro de lo que tú haces en tu vida diaria, se debe de establecer tu ética cristiana. Tú no puedes negociar con la muerte. Tú no puedes negociar, hermanos, para que gente muera. No puedes negociar. Si Dios te ha concedido una profesión, si Dios ha concedido un estudio, sobre ese estudio, escucha bien, si eres psicólogo, si eres comandante, si eres gerente, si eres director, sobre la profesión que tú me quieras decir, sobre esa profesión eres hijo de Dios. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, hermanos? De tal manera, amados hermanos, que todo lo que hagamos, por eso dice, de palabra o de hecho, debe ser para la gloria de Dios. Tú debes de significarte, hermano, en donde te desarrollas como estudiante, como profesionista, debes de señalarte y que te señalen como un verdadero cristiano. ¿Lo dije bien? Como un verdadero cristiano. Por esa razón, todo lo que tú hagas, y tenemos dentro de la enseñanza de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, así es que cuando alguien dice que no hay identidad, yo digo que es diferente, porque yo aprendí hace 50 años, cuando entré a la Iglesia Cristiana Interdenominacional como miembro, hermano, que tenemos medios de gracia. Y dentro de los medios de gracia, hermano, está la Biblia leída con reverencia. Léalo conmigo. Himnos espirituales expresados por medio del canto sincero de los creyentes. Número 3, la oración ferviente, elevada a Dios como una necesidad absoluta. Número 4, el testimonio público y veraz. Número 5, el sermón o mensaje evangelístico. Esto yo lo aprendí cuando, hermano, era adolescente, que la Iglesia Cristiana Interdenominacional, dentro de la forma cultural, dentro de cada culto, debe de haber la Biblia leída con reverencia. ¿Amén o no amén? La Biblia o el celular. No les escucho. La Biblia. En tu celular tienes muchas aplicaciones, dentro de ellos la Biblia. Pero la Biblia es la Biblia. Y dentro de los medios de gracia que tenemos, es que, hermano, el ministro de música no es su celular para ser leída en su celular, la Biblia. Debe de ser en la Biblia. Eso fue lo que yo aprendí. ¿Está bien o está mal? Que, hermano, hay aplicaciones, sí, pero en tu celular, ¿cuántas aplicaciones tienes que no necesariamente es la Biblia? La Biblia dice medio de gracia, leída con reverencia. Por eso es importante, yo le he dicho a los pastores, cuando de momento sacan su celular, le dije, hermano, ¿no trae Biblia? Sí, hermano, pues léala. Porque si lo ven al frente y la congregación que usted está usando su celular, el celular lo puede utilizar para muchas cosas, pero la Biblia debe de ser leída con reverencia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahí está nuestra identidad. Se empieza a perder la identidad cuando ya los que ministran ya no utilizan los medios de gracia. Otro aspecto, himnos espirituales. Y hermano, gloria al Señor, porque tenemos ¿qué? Un himnario. Más adelante voy a hablar sobre el equilibrio que mencionó nuestro hermano Daniel, y que estoy, hermano, consciente de eso. La oración ferviente dentro del culto, el testimonio público y veraz. En cada culto el pastor debe de organizar a la congregación para que en cada culto se levante un hermano para dar su testimonio del poder de Dios. Porque eso va a edificar ¿a quién? A la iglesia. Cuando alguien me dice, hermano, es que ya no hay milagros, qué equivocados están. El mayor milagro que pueda haber es cuando una persona acepta a Cristo.
Y yo sigo viendo muchos milagros. Hace 8 días que estuvimos, hermano, en una congregación, 6 personas aceptaron a Cristo. Estuvimos en la Merced a mitad de la semana, hermano, y 8 personas aceptaron a Cristo y se van a bautizar. Entonces, yo soy testigo del mayor milagro, que es la conversión de las personas a Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El sermón o mensaje evangelístico. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así es que eso, hermano, fue lo que aprendí yo y que es una identidad. Hermano, continúo. Canciones que no tienen, y fíjense, a propósito no le puse cántico ni himno, le puse canción que no tienen a quién va dirigido. Ejemplo, levanto mis manos. A ver, léalo conmigo. ¿A quién va dirigido? ¿Tiene sujeto? Otra vez, ¿tiene sujeto? Esta es una canción impersonal. Pero se escucha bien, pero se oye bonito. Pero si no se sabe a quién va dirigido, aunque sientas bonito, de ahí la importancia de que los que escriben himnos o coros, hermano, desde su escritura debe de haber un orden a quién va dirigido. ¿Amén o no amén? Otro ejemplo. No son muchos, nada más son 2. Así como cantaron 2 alabanzas, yo también 2 ejemplos. Algo está, a ver, lea conmigo la letra. A ver, pero lea todos, hermanos, a ver, ¿cómo dice? ¿A quién va dirigido? ¿A quién? No me digan, se supone. Porque mencionamos, hermano, que en la claridad de un verso debe de haber claridad, debe de haber un orden. Díganme, ¿hay claridad? ¿A quién va dirigido? Algo está cayendo, algo. ¿Qué está cayendo? Algo. ¿Y qué es algo? ¿Está definido lo que está cayendo? Bueno, los de Puebla, ceniza. Los de la Ciudad de México, smog. ¿No es cierto? Ah, pero se oye bonito. Hasta cierro mis ojitos, ¿verdad? Algo está. Hermano, se dan cuenta que todo lo que nosotros hagamos debe de ser dirigido y con claridad. Con lo que se toca, debe de haber claridad en lo que tú estás tocando y a quién va dirigido. ¿Amén o no amén? ¿Estoy equivocando, hermanos? Continúo. La música mundana, y hasta le puse ahí cristiana. O sea, hay música mundana cristiana. Es como decirles otra vez, ¿verdad? Hay reggaetón cristiano. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano, se está estableciendo esa mezcla, hermano, de lo que está sucediendo? Otra vez, léalo conmigo. No améis ¿qué? Al mundo. El mundo, hermano, el reggaetón, por ejemplo, saben ustedes que sus letras son infames porque va dirigida a poner a la mujer simplemente como una persona de sexo. Como o sea, sus letras, hermano, es una violencia. El rock cristiano, dije rock cristiano. El rock, hermano, su propia letra al orden establecido en contra de Dios, en contra de las autoridades, en contra de los papás, en contra de los maestros, en contra de la policía. El por qué, hermano, el rock llevaba precisamente a sus letras
a poder estar en contra del orden, llámese director, llámese papá, mamá, maestros. Entonces vean ustedes cómo, hermano, las propias letras. Y dice aquí, ¿ni qué, hermano? ¿Sí qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno de ustedes, hermano, el instrumento que tocan, si ustedes lo ofrecieron a Dios, pues sea Dios. Pero hermano, si ese instrumento lo utilizan para hacer una mezcla con el mundo, mucho cuidado. La Biblia dice que el amor de Dios, el amor del Padre no es en ti. ¿Sí queda claro? Y dice, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de qué. Y le decía a mi esposa, a ver, ¿qué deseo de la carne pudiera haber en la música? Y ella me dijo, el ritmo. El ritmo. Simplemente, hermano, a ver algún músico, hermano, toque, hermano, el ritmo que se asemeje a los latidos del corazón. A ver, rápidamente, hermano, rápidamente, a los latidos del corazón. ¿Cuántos latidos del corazón tenemos, hermano, por minuto, en promedio? Ahí está mi hermano, ahí está. Entre 70 y 80. A ver. A ver, trata de manejar el ritmo cardíaco, ¿así está bien dicho? El ritmo cardíaco, hermano, 70 a 80 pulsaciones. A ver, dale. Y uno dice, está vivo. Aumenta el ritmo. Aumenta el volumen. Más fuerte, más ritmo. Síguele. Hazlo con tu madre, hazlo con tu madre, hazlo con tu madre, hazlo con tu madre. Esta era, hermano, la forma como el grupo Kiss y los grupos de rock utilizaban el ritmo, hermano, elevando el ritmo, elevando los decibeles, provocando orgasmos en la audición. Por eso empezaba a gritar uno de los cantantes, hazlo con tu madre, hazlo con tu madre. Es decir, fíjense, la infamia, hasta dónde llegaba el manejo de la música para que los jóvenes que estaban ahí empezaran a tener orgasmos. Hermano, a través de la música. Por eso el tema, hermano, que se convirtió de mensaje subliminal, oculto, que empecé a dar, terminó, hermano, con la música y su efecto en el comportamiento. Entonces, mucho cuidado, porque, hermano, así como dice, hermano, la Biblia, hermano, los deseos de la carne, hermano, y como lo dice ahí, hermano, es eleven el ritmo, eleven el volumen, y ahorita voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué va a provocar en la congregación? Gritos. ¿Y esto es lo que Dios quiere? No les escucho. Ahorita vamos a ver más adelante. Los deseos de los ojos. Allá, hermano, yo empecé a dar esa plática de la estreboscopía. Y para los que están aquí conocen medicina, y que hoy en día es lo que se conoce como el light shadow, cambio de luz sombra. ¿Por qué creen, hermano, que los escenarios de los bares, hermano, y hoy lamentablemente en Estados Unidos se ha visto que los templos que antes eran con bancas, quitan las bancas, ponen sillas, obscurecen y solamente alumbran el escenario, obscureciendo el escenario, poniendo luces al frente con el propósito que haya cambios de luz sombra? ¿Saben qué está provocando eso a los ojos? ¿Qué creen que está provocando? Cambio de conducta. Es como adrenalina, es como una inyección, hermano, de tal manera que esos cambios
afecta el comportamiento de la gente. Y lamentablemente yo lo vi en Estados Unidos, no en nuestra iglesia. Empezar a oscurecer los lugares de reunión. Cuidado con eso. Nuestro Dios es un Dios de luz, la luz verdadera. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Cuidado con los escenarios. Cuidado, porque muchas veces es el músico el que está tratando de imitar al mundo porque lo está viendo en los conciertos. Ahorita más adelante voy a hablar de eso también. Cuidado, como dice, los deseos de los ojos. ¿Para qué? Para que se centre la atención, pero no con una luz fija, sino a través de cambio de luz sombra, provocar en el que está allí gritando, hermano, cambio de conducta, manejo de la gente a través de la música. Y si a eso le agregamos, ¿y la vanagloria de qué? De la vida. ¿Por qué creen, hermano, que los cantantes, hermano, tienen una vestimenta? ¿De qué color? O muy llamativa. Si no es negra para que se hagan delgados, hermano, muy llamativa, de luces, de colores. Hermano, pero también quiero decirles esto, que cada vez observo dentro del ministerio de música, ustedes, cada vez observo que la vestimenta que ustedes llegan a usar no es la correcta. Si yo ministro, y así como ustedes cuando pasaron, dijeron, vamos a darle a Dios lo mejor, y se esforzaron en tocar el instrumento, y se esforzaron en su voz, pero vi que también se esforzaron en su vestimenta. El día de hoy yo sabía que tenía que predicar o dar este tema. Y hermano, yo sé por convicción propia que le tengo que dar con mi vestimenta a Dios lo mejor. ¿Amén o no amén? ¿Los tenis son para qué? Para hacer deporte. ¿Los pants para qué son? ¿El traje de baño para qué es? ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando ustedes por su trabajo les dicen, a ver, si usted es militar, pues lógicamente debe de vestir con su indumentaria militar. Si es policía, se tiene que identificar, hermano. Fíjense lo que acabo de decir, se tiene que identificar. ¿Amén o no amén? Entonces, el ministro de música se debe de identificar. ¿Amén o no amén? ¿En su vestido? Pero cada vez estoy observando a más de ustedes, especialmente a los hombres, que ya se desabrochan un botoncito, se desabrochan 2 botoncitos, se desabrochan 3 botoncitos o más. Yo te pregunto, ¿tienes tu novia? ¿Te gustaría que tu novia pase al frente con su blusa desabrochada? ¿Sí o no? No te escucho. ¿Que se exhiba? ¿Que se quite, hermano, se desabroche el botoncito de arriba de la blusa? ¿El segundo, el tercero? Así como por decencia, por respeto, ¿no permitirías que tu novia o tu esposa lo haga? Y yo te pregunto, entonces tú como hombre, ¿qué derecho tienes de desabrocharte cuando estás ministrando? ¿Me explico o no me explico? ¿Sí o no? ¿O de venir en tenis? El tenis es para deportes, el tenis es para acciones de campo, para estar cómodos. Pero sin embargo quiero decirte que cuando no hay esa identidad, ¿a quién le estás sirviendo? Hermano, imagínense a un policía que llega con sus zapatos todos sucios. ¿Es permitido? ¿Es permitido, hermano? ¿Cómo tiene que ir con sus zapatos? Llámese que sea comandante, llámese que sea así como en la milicia, ahí me sé más
sea que sea cabo, que sea soldado, que sea sargento, que sea capitán segundo, capitán primero, coronel, teniente coronel, general brigadier, general de brigada, general de división, general secretario de la Defensa Nacional o comandante supremo. Hermano, debe de haber una identidad, pero se deben de presentar, hermano, ante su jefe superior de manera digna. Yo les pregunto, ¿Dios es digno de darle lo mejor? Los que estén de acuerdo, levanten su mano y den gloria a Dios. ¿Amén o no amén? En su vestimenta, en sus ojos. No que me vean. Se los voy a decir. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos. De esos 5 hijos, 2 hijas. Cuando eran solteras, porque gracias a Dios ya todos casados, tenemos 15 nietos, y se casaron allá en California los 5, yo les dije a mis hijas, a Brenda y a Lorena, no me quiero enterar, y se lo dije muy claro, no me quiero enterar de que su novio sea alguien de la música. No me quiero enterar. Así muy claro se los dije, no me quiero enterar. Y sorprendido, ¿por qué, papá? Dije, los músicos tienen mala fama, de que como son visibles, entonces creen que pueden tener una novia y al mismo tiempo otra, y al mismo tiempo otra. Creen que por ser visibles o atractivos porque tocan un instrumento, significa que deben de terminar una novia, muchas veces hasta abusar o tener relaciones con ella, quitarle lo valioso, usarla y después irse con otra y después con otra. Le dije, no me quiero enterar que ustedes tengan un novio que sea de música. Tienen mala fama. Yo les pregunto, ¿cómo es su testimonio de ustedes? Pero quiero decirles la diferencia. ¿Es lo mismo un músico que un ministro de música? A ver otra vez. ¿Es lo mismo un músico que un ministro de música? ¿Se dan cuenta? A ver, díganme la diferencia. Ambos manejan un instrumento, dominan un instrumento, 2 o 3 o los que sean. Pero el ministro de música, ¿a quién sirve? A Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Se dan cuenta? Mi anhelo, amados niños, adolescentes, jóvenes, adultos que están aquí, es que ustedes no sean músicos, sino que sean ministros de música. Por eso la importancia que conozcan la teología, que sepan a quién va dirigido su canto, lo que están tocando, que conozcan doctrina, porque si conocen el instrumento simplemente serán músicos. Pero si conocen teología y saben que están ministrando a Dios, entonces no serán músicos, serán ministros de música. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermano, continúo. Y como dice ahí, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. ¿Cuántos músicos se han ido de la iglesia? ¿Conoces? ¿Pocos o muchos? Porque son músicos. Pero un ministro de música es muy diferente. Hermano, el ministro de música permanece. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Sirve, trabaja, se esfuerza en servir a Dios. A su nombre, gloria. Amados, continúo. Hermano, dice Santiago 4:4. Léalo, por favor. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? A ver, los amigos, las amigas de Dios, levanten la mano y den gloria al Señor. No te mezcles. No te mezcles. Hermano, no te mezcles con el mundo. Hermano, por motivo de mi trabajo, hermano, estuve, antes de entrar a esa empresa americana, estuve en DuPont, que mucho se conoce con pinturas, pero las pinturas es lo que menos le deja a DuPont. Ellos son agroquímicos, pero sobre todo DuPont fue el que inventó, hermano, junto con los chinos en su momento, la pólvora.
Y resulta, hermano, que DuPont a nivel mundial tiene el control de la pólvora junto con la industria militar. Entonces, hermano, a mí me tocó que me contratara DuPont y estuve en el corporativo, allá en Polanco, en la calle de Homero. Era yo el que autorizaba las compras de las plantas de DuPont, de todas las plantas de México. Y por lo tanto llegaban los dueños de empresas, pero desde un principio, hermano, yo les decía que yo era pastor, que yo era hijo de Dios. Y me decían, ingeniero, lo vamos a llevar a Polanco, es de lo más caro allá. Pero ellos sabían perfectamente, que no me podían invitar alcohol. Y hasta uno le decía al otro, al ingeniero, con él no le invites nada. Y luego los dueños, cuando llegaba la cuenta, me decían, oiga, usted no sale más caro, porque pide lo más caro para comer, no para beber. Hermano, quiero decirles que debemos hacer diferencia en todo lo que hagamos. Hermano, no porque te invitan significa que tú debes de aceptar, porque hermano, si tú aceptas al mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Y yo te pregunto, ¿quieres ser enemigo o amigo de Dios? No les escuché. ¿A su nombre? Dice Efesios 5:11, léalo por favor. Hermanos, me acuerdo muy bien, un día fuimos de vacaciones, hermano, a Acapulco, y ahí hermano, había una familia que me conocía y estaban tomando cerveza, pero sabían que era pastor. Y a propósito, una cervecita, y bueno, no le gustó, pero ni modo, yo se lo tenía. La cerveza, sea reprendida contigo. No le gustó la respuesta. Creo que hasta el momento me odia. Bueno, sí me saluda. Pero quiero decirle, hermano, dice la Biblia, hermano, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Hermano, si tú sabes que en tu trabajo, si tú sabes que en la escuela te están invitando para que caigas, hermano, ¿vas a aceptar? Muchos dicen, para que no me hagan bullying. A mí me pasó, hermano, estando en la vocacional, yo estudié en el Politécnico, ahí en el casco de Santo Tomás. Quiero decirles, hermano, que yo di testimonio que era hijo de Dios. Y un viernes, hermano, nunca se me va a olvidar, hermano, me agarraron varios del salón y me dijeron, hoy te vamos a quitar lo santurrón. Me quitaron mis cosas y como si fuera ataúd, me cargaron. Y burlándose, me sacaron del salón por el pasillo, bajaron escaleras como si fuera un ataúd, cruzaron el patio de la Wilfrido Macía, donde yo estudié, cruzaron la Avenida de los Maestros, ahí en el casco de Santo Tomás, para meterme, hermano, porque los viernes, todos los viernes había películas pornográficas en la Escuela de Medicina del Poli. Y me dijeron, después de que veas esta película, ya contratamos a una prostituta para que tenga relaciones con ella. Yo tenía 17 años. Hermano, yo me crié en el barrio de Los Panchitos. Y quiero decirle que por lo menos 2 o 3 de los que me estaban cargando, sí me los hubiese llevado o me hubiese defendido. Pero yo en medio, hermano, de los gritos y la humillación y las risas, yo decía, Señor, soy hijo tuyo, ayúdame. En otro tiempo, en verdad, hermano, mi actuar pudo haber sido diferente. Y quiero decirles que me introdujeron al auditorio, hermano, y se me pusieron alrededor, enfrente, detrás, a un lado de mí para no dejarme salir. Y yo, hermano, en verdad dije, Señor, por favor, Señor, ayúdame. Empezaron a apagarse las luces del auditorio para empezar la película. Cuando se apagó la última, hubo un cortocircuito. Que la gente, los que estaban adentro, gritaron y se asustaron. Yo estaba con mi rostro inclinado orando a Dios. Y el que comandaba ese grupito dijo, no podemos con Dios ni con Él porque has creído en Él.
se hicieron a un lado y me dejaron salir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo tenía 17 años. Si yo hubiese actuado carnalmente, se acaba mi testimonio. Quiero decirte que tu testimonio siempre sea el mismo, adentro y afuera, en donde quiera que estés. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, continúo. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Hermano, uno de los aspectos como se llega a profanar el templo es a través de la música. Piensa, ¿a quién va dirigido? El hermano Daniel lo puso al principio del taller. ¿A quién va dirigido? Pero no profanes el templo con la música. No profanes el templo con tu actitud. Quiero decirles, hermanos, rápidamente. Hermano, pedí permiso al hermano Aarón porque una sobrina mía se casó en la iglesia donde ella asistía, una iglesia pentecostés. Y hermano, pues el hermano me autoriza porque yo iba a oficiar la boda y llegamos temprano. Y lógicamente al frente, como están acostumbrados en muchos lugares, al frente en el estrado, en la plataforma, ya no le llaman altar, hermano, estaban los músicos haciendo una escandalera, según afinando los instrumentos. Y de momento terminan de afinar sus instrumentos, hermano, empiezan todos con su celular. Y yo sentadito, como si fuera una persona nueva. Y yo dije, ¿qué impresión la gente nueva tiene de ese lugar? Cuando inclusive el católico, yo llegaba a ir a misa por 14 años, hermano, cuando se llega inclusive se sienta, pero no ruido. Están ahí hasta para inclinarse o para rezar. No orar, rezar, pero en una reverencia, hermano, y de momento llego y un desorden empezando con los músicos. Y termina su hermano de estar mandando mensajes, etcétera, y empiezan las bromas, las risas, y uno sentadito escuchando y viendo lo que están haciendo, lo que están al frente. ¿A esto Dios le agrada? Dice la Biblia, ¿mi santuario qué? No les escucho. ¿Y quién firma? Yo, Jehová. Amados, continúo. Efesios 5, 16 al 18. Léalo por favor conmigo. A ver las mujeres y después los hombres. Hermano, esta palabra disolución, ¿sabe lo que significa? El deseo por el pecado. Por ejemplo, el que toma alcohol, su mayor deseo de no tan solo tomar una copa, sino 2 o 3. El que fuma, no tan solo fumar un cigarrillo, si es que es cigarrillo, no tan solo 1, 2, 3. La disolución es el deseo por hacer lo malo. ¿Queda claro esto? Y dice la Biblia, hermano, sino que debemos nosotros cantar ¿con qué? Con salmos, o sea, utilizando la Biblia. ¿Con qué más? Con himnos. ¿Y con qué más? Y cántico espiritual. Pero el cántico espiritual, que es el canto, si ustedes le quieren llamar, el canto nuevo o contemporáneo, pero espiritual. Decía el hermano Daniel, y lo estaba escuchando, debe de haber un equilibrio, estoy totalmente de acuerdo. No todo, hermano, en un culto pueden ser himnos del himnario, pero la Biblia aquí habla del equilibrio. La lectura de la Biblia, medio de gracia. El uso del himnario, medio de gracia. Y también puede haber coro especial. Pero si nada más son puros coros especiales, entonces se perdió el equilibrio. ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? Debe de haber un equilibrio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver, los hombres, lean Colosenses. Fíjese, otra vez. Por eso lo que decía mi hermano, que haya abundancia
de la Biblia en su corazón, para que llenos de Dios, llenos del conocimiento de Dios, ustedes sepan a quién va dirigido lo que conocen, instrumento o la voz. Pero hemos escuchado que todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Es claro todo esto, hermanos? Léalo conmigo, por favor. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? ¿Se ha comprobado qué? No tiene control. Hermano, ahí es en donde la música y el efecto en el comportamiento humano. Los bares, bueno, no les digo a ustedes porque no han ido a bares, son menores de edad muchos, pero en las películas que ven, ¿cómo son los bares? Obscuros, ¿qué más? Cambio de light shadow, ¿qué más? La música ¿qué? Estridente. Entonces se dan cuenta, hermano, los que están dentro de ese ambiente, hermano, están manejados a la voluntad de los que dirigen ese lugar, porque inyección sobre sus ojos, cambio de luz sombra, inyección por lo que oyen, las letras, pero también por el sonido. Y si le agregan lo que toman, ¿qué es lo que toman? ¿Leche? Entonces, hermano, imagínense el alcohol o la droga, lo que ven, lo que escuchan, ¿cómo está esa persona? Fuera de control. ¿Y qué pasa, hermano, en los templos que se empiezan a oscurecer? Cambios de luz sombra, el sonido estridente, a lo mejor no lo que toman, pero sin embargo, hermano, el por qué hay algarabía, hay gritos en ese tipo de eventos, o de actualmente que ya no son templos sino auditorios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero en el lugar donde nosotros estamos, hermano, aunque este es un auditorio en donde pueden haber varios aspectos o representaciones, pero el lugar en donde nosotros nos reunimos se llama ¿qué? ¿Se llama qué? ¿O qué más? ¿O santuario? ¿O casa de Dios? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Se demuestra científicamente que la música puede manejar al oyente. ¿Se dan cuenta? Continúo, ya estoy terminando. Fíjense, los decibeles. Decibel, hermano, es la medida de sonoridad o sensación sonora que es igual a la 10ª parte de un bel. La pregunta, ¿cuántos decibeles pueden dañar al organismo, a tu cuerpo? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Exponerse por mucho tiempo o repetidamente a sonidos de 85 decibeles o más puede causar pérdida del oído. Hermanos, la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente, hermano, ha establecido un estándar de decibeles. Y simplemente aquí les estoy poniendo, hermano, fíjense, 0 decibeles, umbral de audición, 10 decibeles, ruido del campo, 20, biblioteca, 40, conversación. ¿Cuántos decibeles creen que ahorita yo estoy transmitiendo y llega a su oído? Entre 40, 50, 60 decibeles. ¿Me están escuchando? De 50 a 60, aglomeración de la gente. En la mañana, hermano, los estaba, porque me dijeron que se iba a desayunar. Le dije, hermanos, estoy ayunando por el tema que voy a dar. Entonces, pero estaba escuchando la conversación. No escuchaba una conversación, simplemente que ustedes estaban hablando ahí en el comedor cuando estaban desayunando. 50 a 60 decibeles. No es ruido. Aspiradora, ¿cuántos? 70. Un tren. Por cierto, le decía a mi hermana Chuy, en el año 93,
El primer campamento que celebramos en este campamento fue en el 1983, hace 40 años. Cuando el Señor me nombra presidente del Congreso General Juvenil fue en el año 90 y tuvimos un retiro de todos los líderes de las alianzas aquí en este lugar. Pero para que fuera algo diferente, hermano, los mandamos por ferrocarril, cuando en Buenavista todavía salían los ferrocarriles. Hoy en día es un centro comercial. Pero en ese tiempo, en el 93, hermano, 94, hermanos, los trajimos a este lugar porque aquí como a unos 10 kilómetros hay una parada del ferrocarril. Y aquí con el administrador y gente fuimos por los líderes en camionetas para traerlos aquí. Fue una experiencia maravillosa traerlos en tren. Hermano, pues quiero decirles que un tren, 80 decibeles. ¿Cómo se escucha el sonido del vapor o el sonido de las máquinas? Hermano, el tráfico en la Ciudad de México, el tráfico en Toluca, ¿de cuántos decibeles estamos hablando? El tráfico allá en Puebla, en La Paz, en Angelópolis, ¿de cuántos, hermano? 90. ¿Cuánto es? Si más de 85, hermano, ya provoca pérdida del audio, de los oídos, ya tenemos problemas. Imagínense entonces en el tráfico 90. Hermano, perforadora eléctrica 100 decibeles. Grupo de rock, ¿cuántos decibeles? 110. Avión despegando o un helicóptero. Los motores, hermano, a todo lo que dan para que despegue, 130. Umbral del dolor, 140. ¿A partir de cuántos, hermanos, llega a hacer ruido? Después de los 85. Ya provoca alguna pérdida. ¿Se dan cuenta entonces, hermano, que del tráfico hacia arriba, hermano, problemas? ¿Saben cuántos decibeles tuvo el concierto con la Asociación Billy Graham? Yo estaba ahí. Atrás de las cámaras, el sábado y el domingo, hermano, estuve detrás de las cámaras, no como operador, me refiero en cuanto al lugar, estaba atendiendo a una doctora militar, dentista. ¿Sabe a cuántos decibeles llegaron? Y aquí lo tengo en mi celular, si me prestas. Hermano, hay una aplicación que ustedes la pueden bajar allí en su celular, hermano, que se llama sonómetro. ¿Cómo dije? Sonómetro. El sonómetro es una aplicación de las apps que la pueden bajar para poder medir la intensidad de lo que están escuchando. ¿Sabe a cuántos decibeles llegó ese concierto? 115 decibeles. 115. Y todavía hay alguien que dijo, es que el momento más sublime, el momento de una conexión con Dios fue en el concierto, y dijo el nombre del cantante. Y le dije a mi esposa, no, ni digo el cantante, para no hacer publicidad, que por cierto me andaba buscando porque hablé del mensaje subliminal, porque tuve un grupo de investigación que empezó a checar mensajes ocultos dentro de las canciones. Y cuando se entera que yo estaba haciendo esa plática en las universidades, me andaba buscando. Bueno, no me encontró, pero volvió a participar en este lugar, allí en la Nueva Arena. 115 decibeles. Como si fuera, hermano, un concierto de rock. ¿Qué provoca el aumento de decibeles en la gente? ¿Qué provoca? Cambio de conducta. ¿Y por qué creen que los gritos, por favor, las bocinas, el bip, el teclado, hermano, los instrumentos, auméntenle el volumen, aumenten el ritmo? ¿Qué provoca en la gente? Cambio de conducta. ¿Sí o no? Es que ese es nuestro ambiente juvenil cristiano.
Pregúntate. O sea, significa que porque eres joven, significa que ese debe ser tu ambiente. Díganme, ¿sí o no? No les escucho. La respuesta es no. Eso no es un ambiente juvenil cristiano. Cristiano. Hermanos, estoy terminando, Les doy este ejemplo. Déjenme ver. Y miren, aquí tengo, hermano, la medición, 115, 110, cambio de luz sombra, ¿sí o no? Ahí en ese concierto, cambio de luz. O sea, de alguna forma, hermano, lo que están tratando de hacer es lo que se hace en el mundo, ahora hacerlo según para una campaña evangelística. Ay, Dios mío. Ténganme paciencia, nada más quiero poner. ¿Me tienen paciencia? ¿O ya se cansaron? Bueno, yo también ya me cansé. Bueno, lo que sea. Suavecito. Luz sombra. Y de momento empieza. ¡Bam! Y después, los que estuvieron, ¿acaso no empezó a haber brincos? ¿Sí o no? ¿Qué más? Además de brincos, ¿qué más escucharon? Aplausos. ¿Qué más? Gritos. ¿Eso es lo que a Dios le agrada? ¿No les escuché? Ay, hermanos, que ustedes ya tienen 64 años y ya está viejito. Pero fíjense que como ingeniero, hermano, a mí me gusta, en verdad. Por eso, repito, cuando se habla de la música, le entro. Porque, hermano, ya no soy tan joven, pero sin embargo fui joven como ustedes. Pero pude diferenciar la diferencia de Dios, la música de Dios, a la música del mundo. Y hasta el día de hoy, igualito. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, a ver, den gloria a Dios el que ya esté dormido. Exacto, sí, hay algunos. A ver, den gloria a Dios el que esté despierto. Den gloria a Dios el que esté contento. El que esté más contento, levante sus dos manos y dé aleluya. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Por eso les dije, hermano, yo necesito llegar, hermano, porque me interesan las conclusiones. ¿Cuántos decibeles son sanos, hermano? ¿Cuál es el volumen permitido para escuchar música? De acuerdo con la resolución 027 del 2006, el valor máximo permitido de emisión de ruidos para discotecas, bares, gastrobares, terrazas es de 60 decibeles en la noche y 70 en el día. ¿Creen que eso lo cumplan? Las fiestas que hacen los vecinos, ¿a cuántos decibeles? En Estados Unidos, hermano, ahí sí se cumple, que a las 10 de la noche, hermano, aunque haya estado fuerte las canciones o lo que sea, a las 10, hermanos, saben muy bien que a las 10 con un segundo ya se llama a la policía para que llegue la policía a callar a la gente. Aquí llamas al 911, porque antes era el 011 o 012 de vecinos ruidosos, así eres el concepto. Yo llamo al 111 y ¿cuándo cree que llegó la policía? Era la 1 de la mañana, hermano, yo tenía que predicar hace 8 días, hermano, y no me podía dormir, la 1 de la mañana. Y como no me hicieron caso en el 111 ni en el 112, entonces hablé al 911, al 911, porque no es recomendable 911, 911. ¿Y cuál es su queja? Un vecino ruidoso. Y que le pongo el sonómetro, le dije, mire, 110 decibeles. Ahí va el apoyo. Y a la 1 de la mañana llegó un patrullas para callar a los vecinos ruidosos. Hermanos queridos,
¿Cuántos decibeles hay en el templo? ¿Por qué crees que luego hay vecinos molestos? Porque además que se estacionan frente a la salida de su carro. Agréguenle, hermano, los decibeles que muchas veces, y por esa razón en muchos templos no de laiciar oficialmente, pero hermano, utilizan la batería y tienen que utilizar, hermano, una sombra acrílica para que no haya más ruido, se encierra el ruido. ¿No es cierto? La pregunta, hermano, ¿eso es lo que Dios quiere? Hermano, permitidos en la zona metropolitana, artículo 11. El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 decibeles, de las 6 a las 22 horas, y de 65 de las 22 a las 6 horas. No más de 65 decibeles. Pero sin embargo, esos vecinos ruidosos, más de 100 decibeles, más que el decibel del tráfico. Y por eso, hermano, hay mucha gente molesta. ¿Están de acuerdo o no? Y luego el músico dice, súbele. Alabanzas a Dios. Hermano, segundo de Crónicas 29:30. Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Cómo dice? Con gran alegría, no con grandes gritos, sino dice la Biblia, con alegría se inclinaron. Y para nosotros, ¿qué significa inclinarse? Doblar la rodilla. Por eso, amado hermano ministro de música, no te avergüences de doblar las rodillas, estás adorando a Dios. Y también dice, y adoraron. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Salmo 33, 2 y 3, ¿cómo dice? ¿Todos? Vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hermanos, cuando el rey David, pregúntense, al rey David, siendo el deseo de él, de que se construyera un templo fijo, no casa, no un tabernáculo que se moviera. Hermano, al rey David se le era permitido entrar al tabernáculo. A ver otra vez. Estaba el tabernáculo, una tienda movible. Al propio rey y a Saúl le era permitido al rey entrar dentro del tabernáculo. ¿No o sí? ¿Quién entraba? El sacerdote. ¿Cuántas veces? ¿Y si no estaba preparado el sacerdote en santidad? ¿Cómo se daban cuenta que ya había muerto? Había unas campanillas en su túnica que cuando se escuchaba sabían que estaba caminando. ¿Y cuando no se escuchaba? ¿Y cómo lo sacaban? No era digno. Se construye por permisión de Dios, no a David, sino a su hijo Salomón, el templo fijo. Salomón entraba al templo a adorar. ¿Sí o no? No. ¿Quién entraba? El sacerdote. Y lo mismo, una vez al año. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y nosotros por qué ahora sí entramos al templo? ¿Por qué sí entramos? Por el sacrificio de Cristo. Él es digno que le adoremos por la obra que hizo en la cruz del Calvario. No éramos pueblo, mas ahora ¿qué? Somos pueblo, ¿somos qué? ¿Somos real qué? ¿Somos qué? ¿Nación qué? ¿Qué más? Somos real sacerdocio. Ahora el Señor te convierte a ti y a mí en sacerdotes. Tenemos el privilegio de entrar a su templo. Y muchas veces lo sabe Dios que no entramos de manera digna. Si fuera así, ¿cuántas veces nos hubiésemos muerto? ¿No es cierto? Pero por su misericordia ha tenido paciencia.
pero sin embargo, como real sacerdocio, debemos ministrar en la música, en la predicación, en la alabanza, dándole a Dios lo mejor. ¿Amén o no amén? Amados, alabanzas a Satanás, ay Dios mío, ni lo quiero ni invocar. Daniel 3, 4 y 5. Bueno, hermano, Daniel ya se fue, ¿verdad? Pero hermano, díganlo, por favor, léanlo. ¿Cómo dice? Muchos dicen, hermanos, que dice, no es salterio, es salterío, por eso la gente salta. Bueno, quiero decirles, hermano, miren, hay cosas lógicas. Porque luego me dicen, hermano, ¿por qué si el rey David en los salmos, y especialmente en los salmos finales, habla de todos los instrumentos de viento? Por favor, número uno, hermano, ¿en dónde estaban los músicos? ¿Adentro o afuera del templo? ¿En dónde se reunía el pueblo y los músicos? Afuera. ¿Afuera en qué ambiente de clima? ¿Cómo es el clima de Israel? Hoy hay edificios, pero en el antiguo tiempo, ¿qué era? Desierto, ¿no? Entonces, hermano, es lógico que había todo tipo de instrumentos de viento para que la alabanza de los músicos, hermano, y el canto congregacional se escuchara, porque no había ¿qué? ¿Qué no había? ¿Qué no había? Bocinas. Y hoy en día, hermano, dice, ¿por qué no utilizar todos los instrumentos de viento, hermano, que dice en la Biblia, en los salmos, y la Biblia y los salmos, etcétera? Es muy lógico, porque en el antiguo tiempo no le era permitido ni al rey, ni a los músicos, ni a la congregación entrar dentro del templo, sino que lógicamente la alabanza era de manera exterior. Y cuando nosotros hacemos una campaña, ¿qué necesitamos, músicos? Los instrumentos y qué más, micrófonos, bocinas, ¿sí o no? Y esto, hermano, lógicamente, hermano, se utiliza para que la música se escuche. Dentro del templo, hermano, lógicamente, como ahorita en este auditorio se están utilizando estos bocinas, este micrófono para que me escuchen 50, 60 decibeles, hermano. Pero en el antiguo tiempo, cuando el apóstol Pedro predicaba, era tal la predicación del apóstol Pedro que no había micrófonos, que no había bocinas, pero estaba el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Se dan cuenta por qué hay cosas o instrumentos que no tocamos? Por lógica. Éxodo 32, 17 al 19. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? El clamor del pueblo que gritaba. Dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo. Aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y sus danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Muchos dicen que ahí fue el primer concierto de rock, por los gritos, por el alarido del pueblo adorando al becerro de oro. ¿Eso es lo que tú quieres para Dios? ¿Eso es lo que quieres gritar? ¿Eso es lo que quieres danzar? ¿Eso es lo que quieres saltar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Imitar otras congregaciones? Es que ahí hay 6 jóvenes. ¿Qué tipo de jóvenes? Los instrumentos autorizados en la ICIAR. Me falta nada más este y la otra y ya termino. Amados, quiero decirles, hermanos, que se establece, hermano, un acuerdo en la iglesia, hermano, respecto y firmado por el hermano Aarón y por el hermano David,
La alabanza en la iglesia cristiana interdenominacional. La melodía, armonía y ritmo de las alabanzas cristianas deben mover siempre al creyente a buscar y a fortalecer su relación personal con Dios. Número 2, el propósito de la música cristiana invariablemente debe ser la adoración a Dios, de edificación espiritual de los santos y dar un mensaje de salvación a los perdidos. Número 3, la adoración a Dios debe ser conforme a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que lo adoren. 4, ejecución de los instrumentos de percusión, de aliento y de cuerdas que se utilicen en la música cristiana deben propiciar un efecto espiritual en la iglesia que lo lleve a postrarse delante de Dios, pero nunca a manifestaciones propias de la carne. Dentro de los instrumentos de percusión se excluye el uso de la batería en reuniones espirituales dentro y fuera de los templos. Dentro y fuera de los templos. Y estoy hablando de las ceremonias de 15 años o de boda, etcétera. 5. Los cantos cristianos, independientemente del contexto histórico, cultural y generacional de que se trate, siempre deben responder a principios bíblicos y expresar verdades eternas que glorifiquen a Dios y que quebranten los corazones hacia llevarlos al Señor en el mismo Espíritu de Dios. 6. El nivel de sonido o volumen que se utilice en los templos debe ser proporcional al espacio del santuario y el número de congregantes, quedando su control bajo la responsabilidad del pastor y no de los músicos. ¿Cómo dije? Claro, yo como pastor me voy a preocupar en predicar, pero yo no como pastor voy a estar en el control. Deben de haber hermanos o hermanas calificados. A ver otra vez. Debe de haber hermanos o hermanas consagrados a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Miren, yo soy gritón, pero ¿sabe por qué muchas veces, hermano, grito? Porque mis orejas, no tengo dos, ¿hacia dónde van dirigidas? ¿Hacia dónde? Pero de allá para acá no me escucho. Por eso es importante los monitores. Aquí hay un monitor. Eso me está ayudando a graduar. Si no tuviera ese monitor, hermano, ahorita, pobrecitos de ustedes, gritaría más. Pero hermano, ¿cuántos templos tienen monitores? Casi ninguno. Y por eso yo he insistido que el ministerio de sonorización debe de estar capacitado o capacitarse o tomar cursos de sonorización con el objeto de que haya un ambiente de sonido adecuado para que el predicador no esté gritando, para que los músicos no se excedan en los decibeles, sino que todo lo que haya, sonidos, instrumentos, alabanza, predicación, todo sea para la gloria de nuestro Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Me estoy explicando? Así es que, hermanos, esto es un acuerdo. El día de antier me mandaron un mensaje. Hermano, ¿por qué hay templos entonces que se permite la batería? Por desobedientes, empezando con el pastor del presbiterio, empezando con que hay pastores de presbiterio que permiten que haya una batería cuando no está permitido. El siguiente, porque hay pastores o pastoras desobedientes que no están en los acuerdos. Porque hay pastores que piensan que meter una batería significa que se va a atraer a los jóvenes a través de la música. Quiero decirles, hermanos, que el que atrae y cambia a la persona es el Espíritu Santo, usando al predicador, usando al ministro de música. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermano, la primera congregación que yo conocí, hermano, no les digo en qué presbiterio, pero quiero decirle, hermano, que han pasado más de 30 años, hermano, que pusieron la batería y que un día, hace como 5 años, platicando con ese pastor, me dijo, fíjense cómo me dijo, que venga Aarón Cortés y que me la quite. Número 1. Y lo dije el domingo en la predicación de la escuela dominical. Cuando alguien se dirige a un superior, ya tuteándolo, fue lo mismo que hizo Luzbel, el querubín, de no respetar la autoridad que tenía Dios. Y al no respetar la autoridad de Dios, engaña a un tercio de la multitud de ángeles que se convirtieron en demonios, para poder hacer una pelea en contra de Dios. Hoy en día hay congregantes que cuando, hermanos, empiezan a no respetar la autoridad del pastor,
a no respetar la autoridad del de zona, del distrito, a no respetar la autoridad del pastor del presbiterio, exactamente es lo que dice Efesios 2:2 acerca del espíritu del anticristo, el cual se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Y de los hijos de desobediencia es el no respetar la autoridad. ¿Se dan cuenta? Así que cuando empieza alguien en la plática, como ese pastor que les digo, que venga Aarón Cortés y que me quite la batería, y hasta le dije, está usted igual que Satanás. ¿Cómo? No, imagínense. ¿Sí? Falta el respeto a la autoridad. Es el hermano Aarón Cortés. O dígale, pastor Aarón Cortés. Tiene autoridad. Y todavía más, usted desobedeció un acuerdo que es general, no nacional. Cuando digo nacional, no tan solo se refiere a México, sino en los Estados Unidos. Quiero decirles, hermanos, nada más para aclarar, que muchas de las 40 congregaciones que hay en California, solamente 3 tienen templo propio: Pico Rivera, Pomona y San José. Pero las 37 restantes rentan templo. Porque en California es más fácil rentar un templo bautista, presbiteriano, metodista, es más fácil que comprar un templo, porque allá son carísimas las propiedades. ¿Eso qué significa? Que cuando se renta un templo presbiteriano, bautista o metodista, hermano, tienen su batería. Y entonces cuando están dirigiendo los hermanos, no están usando la batería, no la están usando por acuerdo. Pero entonces empiezan las críticas. ¿Por qué entonces en Estados Unidos sí tocan la batería si no está permitido? Lo que pasa es que en el video, en la fotografía que sacaron, está el que dirige, el que predica, y atrás la batería, porque es un templo rentado. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Y no porque están utilizando la batería. Y díganmelo, porque yo fui responsable de California. Amados hermanos, hay instrumentos por acuerdo que tienen un propósito. Pero el propósito es que el instrumento que tú tocas, lo toques con la excelencia que Dios te concede en la capacidad que te está permitiendo, para que ejecutes ese instrumento con excelencia. No nada más para que rasgues la guitarra, no, para que conozcas las notas, para que conozcas lo mejor que hay en el instrumento de la guitarra y alabes a Dios. Del pandero, del teclado, del saxofón, etcétera. Pero si ya me empiezas a decir que hay que utilizar la batería o la caja peruana, simplemente son rítmicos, simplemente es para el ritmo, y entre más ritmo, más carne. ¿Amén o no amén? No te escuché. Bueno, no me digas amén porque soy el pastor del presbiterio, sino porque estás convencido de todo lo que ahorita he hablado del ritmo, de decibeles, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Ya acabé, amor, ya acabé. Es que necesitaba terminar. ¿Cómo dice la Biblia? Ahora sí, póngase de pie. Léalo conmigo, el que esté dormido. Léalo conmigo, el que esté contento. A ver, díganlo. Mas la hora viene. A ver, hasta ahí. Mas la hora viene, hablando del futuro. ¿Y qué dice? Es decir, ahorita. Hoy, 16 de julio del 2023. Es que me acordé de cuando Dios levantó al hermano Aarón. Hermano, hoy. Hermano, les digo la hora. ¿Me perdonan? Es que me lo entregaron tarde, hermano Nico. ¿Dónde está el hermano Nico? Tú tienes la culpa. Es que en el programa estaba de 12 a 1, ¿verdad? Pero pues se siguieron. No, hermano, son 4 para las 3 de la tarde. La misma hora que hace 8 días. Más la hora, viene la hora es, ¿qué más dice? A ver, ¿los qué? ¿Verdaderos qué? Lo contrario a la verdad, la mentira. ¿Qué más? Los falsos. Ay, qué duro, ¿verdad? ¿Los verdaderos qué? ¿Qué más? En espíritu
y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo firmó? Bueno, está en San Juan. Está en San Juan. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Amén o no amén? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Como ministro de música, ¿qué quiere Dios de ti? Un verdadero adorador. Amado, amada, que tu vida sea usada. Ya hemos escuchado. ¿Quieren que este tema se les envíe a ustedes? ¿O no? Allá en Tacubaya, cuando escucharon mi testimonio de que yo aventaba piedras, tu abuelito, bueno, él sabe, porque yo no era cristiano. Cuando escucharon mi testimonio y prediqué a los 17 años en Tacubaya, me la pasé llorando. Entré al templo y llorando. No pude estar en la banca, me fui al altar llorando, y cuando me tocó predicar, les dije: hermanos, ¿cuántos hace 10 años estaban aquí? Muchos levantaron la mano. ¿Qué hacían cuando caían las piedras? Orábamos. Nosotros afuera decían que estaban asustados, pero no salían. Y nosotros nos echamos a correr, porque cuando gritaban, no eran, estaban orando. Dijeron: están asustados y ahorita nos van a perseguir, pero nadie salía. Eso los sorprendió. ¿Y por qué estaban orando? Por los que hacían esto. Y les dije: sus oraciones llegaron, porque yo era el que comandaba este grupito. Y ahora estoy aquí, adorando a Dios con ustedes. Al final me cobraron las láminas, ¿no? No me las cobraron. Pero luego he dado ese testimonio, y luego un hermano o hermana, no recuerdo, me dice: oiga, hermano, dice, usted ya no avienta las pedradas de afuera, ahora ya nos avienta las pedradas por dentro. No son pedradas. Dios use tu vida. Y esto que hoy vi del ensamble, de las estudiantinas, del coro, yo ya lo quiero ver. Que lo hagamos en las campañas, que lo hagamos en kioscos, que lo hagamos en las explanadas, que lo hagamos en el Zócalo. ¿Amén o no amén? Amén. Que vayamos a Puebla y Puebla con nosotros. ¿Están dispuestos a servir a Dios? Con todo el corazón. Entonces, tengan a Dios. Tengan a Dios en primer lugar. ¿Quién lo quiere tener en primer lugar? Levante su manita. Buen Padre, gracias, Señor. Gracias por este congreso. Gracias, Padre, porque nos has concedido. Levanta tu voz, abre tus labios, ábrelos. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te pido un favor, abre tus labios. No ores para ti. Dios dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Abre tus labios, adórale, adora a Dios, que se escuche tu clamor, que se escuche tu oración. No porque Dios esté sordo, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Abre tus labios, ábrelos. Glorifica su nombre. Dale gracias por la vida
que Él nos da. Dale gracias a Él porque te ha escogido para ser un ministro de alabanza, un ministro de música. Dale gracias. No todos tenemos el talento que tú tienes para ejecutar un instrumento. No todos tenemos esa habilidad que tú tienes como ministro de música. Abre tus labios y dile: Señor, aquí estoy. Abre tus labios y di: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Abre tus labios, ábrelos. Abre tus labios y dile: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Que Dios se manifieste. Que Dios se manifieste en tu vida. Para que cuando regreses y vayas en el camión o en tu vehículo digas: tuve un encuentro personal con Cristo. Tuve un encuentro personal con Cristo. Que seas un ministro de alabanza y de música que permanezca. No un ministro de música que se espante y se vaya de la iglesia.